pero antes de meterme con una cosa un poquito más personal del doctor Facundo Manero, le voy a preguntar si hay algún estudio relacionado con taxistas, ya que estamos en un taxi dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Sí, hay un estudio muy importante que fue muy conocido en el ambiente científico que aparte me inspiró a mí para hacer otro estudio que te voy a contar sobre los argentinos. Cuando yo vivía en Inglaterra, una investigadora muy importante de Londres, Eleanor Maguire, hizo un experimento de los taxistas de Londres. En Londres ser taxista es muy difícil porque, bueno, ahora no porque hay GPS, pero en esa época, hace 7 años, no había GPS y Londres no es una ciudad, fue una ciudad que fue hecha hace siglos y no tiene mano y contramano, o sea, Rivadavia para allá y la otra para acá. Claro. Es una ciudad donde hay que conocerla y bueno, entonces pusieron en un resonador cerebral a taxistas de Londres que conocían en su representación mental la ciudad muy bien y a londinenses que no eran taxistas. Y los taxistas todos los días tenían el ejercicio de decir, bueno, voy de Kensington Palace a Camden Town. Entonces, digo, como que decir, de San Telmo a La Boca o de San Telmo a la cancha de Río. Entonces se representaba mentalmente el viaje, digamos, el camino. por años. Entonces, lo que vieron los investigadores es que los taxistas de Londres tenían el área del cerebro relacionada con la memoria espacial más desarrollada. Cuando yo vine a Argentina, me fui a tomar un café 2001, 2002, no me acuerdo bien. Yo llegué en la época, unos meses antes de la crisis, y después me quedé. Y fui a tomar un café con amigos a Tortoni. Sí. Y vi que los mozos no anotaban. Y bueno, yo lo sabía, pero nunca había relacionado. Digo, pero esto pasa en Argentina, pues yo había dejado. En general los mozos en cualquier lado del mundo anotan y no tienen esa computadora, qué sé yo. Pero acá éramos como 10 en la mesa, el mozo atendía a otras 2, 3 mesas, en medio de un lío barba en Tortoni, y vino con los 10 pedidos perfectos. Y digo, ¿cómo hace? Y le pregunté, ¿cómo hace? Y no sabían. Entonces tratamos de investigar la estrategia de los mozos de Buenos Aires, y lo que hicimos, hablamos con el manager, que nosotros íbamos a sentar, científicos, cada uno sabía dónde sentarse, en qué silla, 1, 2, 3, 4, y qué pedir, Coca-Cola, o té con leche, o agua, mineral, sin gas, con gas. Cuando el mozo iba a buscar el pedido, nosotros nos cambiamos de lugar. Nosotros decíamos, si el mozo asocia a las caras son las mismas, o sea que no se debe equivocar porque están en diferente lugar, pero son las mismas. Si las caras asocia al lugar, por más que no haya la misma gente en el mismo lugar, cuando él tomó el pedido, las sillas son las mismas, los lugares son los mismos, pero se confundía. Lo que descubrimos es que con los años, más de 10 años, los mozos que no se confunden asocian el lugar con la cara en el pedido. Y después lo que estudiamos, que los mozos, aunque eran bárbaros en esa memoria específica, no eran mejores en otros procesos intelectuales. Así que los taxistas de Londres inspiraron al estudio de los mozos porteños. Muy impresionante, muy impresionante. Es Facundo Manes, es nuestro invitado hoy en Radio Taxi, y yo le quiero preguntar si alguna vez siguió haciendo teatro, como cuando éramos chicos, Salto. Muy buena pregunta. A mí el teatro me ayudó mucho. Yo era más tímido de lo que soy ahora, quizás, y exponerme al teatro, le cuento a la audiencia, en Salto había un teatro del Salto, dirigido por una persona muy interesante que es Alicia Morán, y juntaba gente de Salto y hacíamos clásicos infantiles, Papaditos Piernas Largas, Ánila de Tejados Verdes, Tom Sawyer, y la pasamos bárbaro. Era una obra de chicos hecha por chicos. Y bueno, viajamos por todo el país y a mí moduló mi personalidad, así que yo estoy muy interesado en que mis hijos tengan una experiencia en teatro. Después el teatro es útil para cualquier persona que confronte con dar charlas como doy yo, para todo. Creo que es una muy buena actitud mental, y de hecho hay algunos estudios que el teatro y la música facilitan otros aprendizajes. Qué bueno. ¿Cuánto de todo lo que ocurrió en esos primeros años, de los viajes y demás, hoy está reflejado en esto? Porque hoy viajás mucho también. Sí. Digo, ¿sentís un parentesco en eso? Y bueno, yo cuando era chico vivía en Salto, los domingos y algunos días era medio melancólico porque la Pampa es bravo, el horizonte no sé. Complicado. Y a mí, yo sabía que no estaba en el centro del mundo, aunque para mí era el centro del mundo, ¿no? Y bueno, siempre me gustó descubrir el mundo, y a través de la ciencia pude vivir en varios países, viajo permanentemente, veo otras culturas, ahora me voy a Nepal e India, después hace unos meses fui a Mongolia, lugares, además de Estados Unidos, Europa, todos los lugares clásicos. Lo más clásico, ¿no? Y pues soy presidente de esta organización internacional de neurociencias cognitivas de la Federación Mundial de Neurología, que me permite dar charlas y conferencias alrededor del mundo, y aparte por mis investigaciones.
Y la verdad que creo que fue importante mi infancia en esa pampa desolada como para tratar de viajar y conocer otras culturas, pero como dicen, folclore estaba donde nací, lo que buscaba por ahí, así que ahora ya cuando viajé tanto tengo ganas de quedarme acá y disfrutar mi país, mi cafecito, el diario, el mate con mi familia y mis amigos. Qué bueno. Facundo, tu viejo fue médico, Sí. y me imagino que parte de todo lo que está pasando hoy también en algún lugar debes no sé, homenajearlo de alguna forma, pensar en él muchas veces, ¿no? Sí, mi papá aparte fue un médico real. Claro. Yo soy un médico más de memoria, de ciencia. De esos que Pero mi ponían papá, el mi papá sí estetoscopio. vivía, era médico de Arroyo Dulce, en un pueblo de campo, y ahí con mi mamá atendía los embarazos de la gente, si se cortaba alguno lo suturaba. Era un médico de frontera, realmente de rural, un médico rural, Sí. con todo lo que se implica. Y claramente eso moduló un poco mi personalidad. Yo siempre quise ser médico, pero también te confieso que quise ser científico en cierta manera porque era algo que no dependía de mi personalidad. O sea, yo quería también en cierta manera hacer algo en mi carrera que no dependiera de mi personalidad extrovertida. Quería que, bueno, la ciencia, si vos sos creativo o no, no depende de tu personalidad. Claro, Y claro. bueno, entonces fue también como un desafío personal, y después la verdad que me apasionó el cerebro y ya ahora no me pregunto por qué lo hago, porque lo disfruto. Qué bueno, qué bueno. Facundo Manes, enormes gracias por haber estado aquí. Para mí es un placer, vos sabés que tengo un cariño muy grande por vos, así que bueno, gracias por haberte subido a este taxi. No, gracias a vos, y yo también te felicito a vos por tu trabajo, tu carrera y bueno, por todo lo que haces. Bueno. Facundo Manes con nosotros en Radio Taxi. Una charla, te digo, que era para quedarnos hasta pasado mañana.